El silencio en este apartamento a veces es tan denso que parece una manta pesada. Desde que Rafael se fue, aprendí a convivir con él, a llenarlo con el murmullo de mis plantas y el tic-tac del viejo reloj de pared. Pero hoy, el silencio es diferente. Es un silencio hostil, agudo, que me grita que algo está terriblemente mal. Mis ojos recorren la sala, deteniéndose en el pequeño bar de caoba que mi esposo tanto amaba. Hay un vacío allí, un hueco oscuro donde debería estar la botella. No una botella cualquiera, sino la joya de su modesta colección, la que guardaba como un tesoro. Un escalofrío me recorre la espalda, un presentimiento helado que se instala en mi pecho. El polvo sobre el estante parece burlarse de mí, marcando el contorno exacto del objeto ausente, como la silueta de un crimen en una escena solitaria. Y yo, en medio de mi propia casa, me siento de repente como una intrusa. Aquella botella era más que un vino caro. Era el último poema de amor que Rafael me había escrito sin palabras. Un Chateau Margaux de una cosecha legendaria. Un regalo que me dio en nuestro 30º aniversario, con la promesa de abrirla cuando cumpliéramos 50 años de casados. Para celebrar una vida entera, mi Antonia, me dijo con ese brillo en los ojos que el tiempo nunca pudo apagar. Pero el destino, siempre caprichoso, se lo llevó 10 años antes de esa fecha. Desde entonces, la botella permaneció allí, intacta, como un monumento a nuestro amor inconcluso. No era una bebida, era una reliquia. Tocaba su superficie fría y cubierta de polvo cada mañana, y era como tocar su mano una vez más. Era el ancla que me mantenía conectada a él, un pacto de amor que trascendía la muerte y que ahora, presentía, había sido profanado. Camino hacia la cocina como si mis pies pesaran 1 tonelada cada uno, y allí está, sobre la encimera de mármol, junto a la lista de la compra y un par de limones secos, vacía, abandonada sin ceremonia, con una mancha pegajosa de vino tinto rodeando su base. La etiqueta, antes impecable, ahora está manchada, arrugada por la condensación de un refrigerador al que nunca debió entrar. Mis hijos, Sergio y Tomás, estuvieron aquí ayer. Recuerdo sus sonrisas forzadas, su prisa por irse. Siento cómo el aire se escapa de mis pulmones, un dolor agudo que no es físico, sino del alma. Mis manos, esas mismas manos de enfermera que han sostenido vidas y aliviado dolores, ahora tiemblan al levantar el cadáver de cristal de lo que fue mi más preciado recuerdo. ¿Cómo pudieron? ¿Qué clase de sed insaciable los llevó a beberse el alma de su padre? Su visita de ayer ahora se rebobina en mi mente con una claridad cruel y dolorosa. Llegaron sin avisar, algo raro en ellos, con esa falsa solicitud que siempre precede a una petición. «Mamá, solo pasábamos a ver cómo estabas», dijo Sergio, mientras sus ojos tasaban los muebles. Tomás, como siempre, era su eco, asintiendo a todo, evitando mi mirada. Me hablaron del clima, de sus trabajos, de banalidades que ahora entiendo que solo eran una cortina de humo para su verdadero propósito. No me pidieron permiso, no preguntaron por la historia de esa botella que siempre había estado a la vista, presidiendo el salón. Simplemente la tomaron, la enfriaron y se la bebieron, como si fuera un jugo cualquiera. La indiferencia es una forma de crueldad mucho más refinada que el odio, porque te niega incluso el derecho a existir. Pero la profanación no terminaba ahí. Cuando voy a tirar la botella, vacía al contenedor de reciclaje, con el corazón hecho pedazos, algo llama mi atención sobre la mesita del recibidor. Una pequeña tarjeta de visita blanca, de cartulina gruesa, que no estaba allí antes. La recojo y leo las palabras impresas en un elegante relieve. Ricardo Fuentes, evaluador de inmuebles, valoraciones y tasaciones. El mundo se detiene. El ruido de la calle se apaga y solo escucho el latido furioso de mi propio corazón en mis oídos. El vino no fue suficiente. No se bebieron solo un recuerdo. Vinieron a medir el precio de mi vida, a ponerle una etiqueta de venta a mi hogar, a las paredes que guardan el eco de sus risas infantiles y el último suspiro de su padre. La traición tiene capas, como una cebolla, y cada una que quitas te hace llorar con más amargura. La sensación es la de ser borrada en vida. Es comprender que para tus propios hijos ya no eres una madre, sino un activo a liquidar.
un problema que ocupa un espacio valioso, un obstáculo entre ellos y el dinero que creen merecer. Me siento en el sillón de Rafael, el que todavía conserva la forma de su cuerpo, y abrazo un cojín como si fuera un salvavidas en medio de un océano de soledad. Me siento invisible, una anciana transparente cuyas memorias y cuyo dolor no tienen valor de mercado. ¿Desde cuándo se habían convertido en esto? ¿En qué momento el amor que les di se transformó en esta fría y calculadora codicia? La humillación es un veneno lento que te recorre las venas, te enfría los huesos y te hace dudar de cada sacrificio, de cada noche en vela, de cada renuncia. Miro a mi alrededor y cada objeto me devuelve una memoria. La lámpara que compramos en nuestro primer viaje juntos, las fotos de sus graduaciones que cuelgan orgullosas en la pared, la pequeña marca en el suelo, donde Sergio se cayó aprendiendo a andar en bicicleta. Este apartamento no es solo ladrillo y cemento, es el archivo de nuestra historia familiar, un santuario tejido con los hilos de la vida y la muerte. Y ellos, mis hijos, quieren venderlo todo por un puñado de billetes. Quieren demoler mi mundo para construir sobre sus ruinas sus propios castillos de avaricia. Las lágrimas que ahora corren por mis mejillas no son de tristeza, son de una rabia helada, de una decepción tan profunda que parece no tener fondo. Me pregunto si Rafael, desde donde esté, puede ver esta desolación. Pero entonces, algo cambia dentro de mí. Mientras las lágrimas se secan en mi piel, un fuego lento y antiguo comienza a arder en mis entrañas. El fuego de la dignidad. Creen que soy una anciana frágil y confundida, fácil de manipular. Han subestimado a la mujer que su padre eligió, a la enfermera que luchó contra la muerte tantas noches. Creen que lo saben todo, que tienen el poder. Pero hay algo que desconocen. Hay un secreto que Rafael me confió, una última carta que dejó bajo la manga, precisamente para un día como hoy. Ellos han bebido mi vino, han tasado mi casa, pero no saben que el tablero de juego es mucho más grande de lo que imaginan. Y yo, su madre, estoy a punto de recordarles la lección más importante que olvidaron aprender. El respeto no se hereda, se gana. Mi nombre es Antonia Morales. Tengo 72 años, aunque para ser sincera, hay mañanas en las que el cuerpo me reclama 80 y otras en las que mi espíritu se siente de 40. Hace exactamente una década que el calendario se detuvo para mí en un aspecto fundamental. Soy viuda. 10 años desde que Rafael, mi esposo, mi compañero de empleo, batallas y silencios, me dejó con un apartamento lleno de recuerdos y un corazón que tuvo que aprender a latir en solitario. Vivo de una modesta pensión, el resultado de toda una vida de trabajo, en este mismo lugar que construimos juntos, un pequeño universo en el 6º piso de un edificio sin lujos, en el centro de la ciudad. Este no es solo mi hogar, es el caparazón que me protege, el último bastión de la vida que fue y el único escenario de la vida que me queda por delante. La gente olvida que antes de ser madre o esposa, yo fui enfermera. Durante más de 40 años, mis manos se movieron con la precisión que exige la vida y la muerte. Trabajé en las trincheras de la sanidad pública, donde los recursos son escasos y la fortaleza es el único uniforme que nunca te quitas. He visto nacer a niños que no debían sobrevivir y he sostenido la mano de ancianos en su último suspiro. El olor a antiséptico está tan impregnado en mi memoria olfativa que a veces creo que aún lo llevo en la piel. Ese mundo de batas blancas, de turnos de noche interminables y de decisiones tomadas en segundos, me forjó un carácter de acero. En casa, me quitaba esa armadura y me convertía en madre, la que curaba rodillas raspadas y escuchaba problemas de adolescentes. Quizás por eso mis hijos nunca vieron la guerrera que vivía dentro de mí. Mi rutina actual podría parecerles a muchos un sinónimo del aburrimiento. Me levanto con el sol, no porque deba, sino porque mi cuerpo ya no sabe de descansos largos. Mi primer deber es con mis plantas, mi pequeño ejército de hojas verdes en el balcón. Las riego, les quito las hojas secas, les hablo en susurros. Ellas no juzgan, solo crecen. Después, un café, las noticias en la radio y la batalla diaria con el crucigrama del periódico, que mantiene mi mente afilada. Vivo con lo justo,
estirando cada céntimo de mi pensión, un ejercicio de creatividad que me enseñó mi madre. Mis hijos ven esta vida como una espera hacia el final, una sala de espera de Dios. No entienden que en esta simplicidad he encontrado una paz que el dinero de ellos jamás podrá comprar. Si me vieran por la calle, probablemente pensarían, ahí va una abuelita, y no se equivocarían del todo. Mi pelo es una nube de plata, mis manos están manchadas por el tiempo, y camino con la cautela de quien teme una caída. Soy de hablar pausado y de observar mucho, pero lo que no se ve es la estructura interna. Lo que no se ve es la resiliencia que se construye tras cada pérdida, tras cada noche en vela al lado de un paciente febril, tras ver a tu propio esposo consumirse lentamente. Hay una fuerza que nace de la vulnerabilidad, una calma que solo se encuentra al otro lado del dolor más profundo. Mis hijos ven la superficie, la cáscara frágil, pero han olvidado por completo la solidez del roble que hay en mi interior. Mi mayor debilidad, la puerta por la que ha entrado todo este dolor, ha sido siempre el amor incondicional que siento por ellos, por Sergio y Tomás, un amor de madre, que es por naturaleza ciego, sordo y a veces estúpidamente optimista. Durante años justifiqué sus ausencias en cumpleaños y navidades con excusas que yo misma inventaba para no sentirme tan sola. «Están muy ocupados, mamá. Tienen sus propias familias», me decía. Transformaba sus llamadas de 5 minutos, casi siempre para pedir algo, en gestos de profundo cariño. Este amor me convirtió en una presa fácil. Me hizo bajar todas las guardias y abrirles las puertas, no solo de mi casa, sino de mi alma, sin darme cuenta de que entraban con los zapatos sucios y la intención de saquearlo todo. Recuerdo una noche en el hospital, hace 30 años. Hubo un apagón general en toda la ciudad por una tormenta terrible. Los generadores de emergencia fallaron. Teníamos a un niño en un respirador artificial, un pequeño de 5 años cuyos pulmones no podían funcionar por sí solos. Mientras los médicos corrían buscando una solución, yo me senté a su lado y durante casi 3 horas estuve accionando el ventilador manual, una bolsa de plástico que bombeaba aire a sus pulmones. Mis brazos ardían, mis hombros gritaban de dolor, pero mi ritmo no flaqueó. Cada compresión era una promesa silenciosa a esa pequeña vida. Esa noche aprendí que la resistencia no es cuestión de músculo, sino de voluntad. Esa misma voluntad es la que siento despertar en mí ahora, una fuerza que creía dormida para siempre. Rafael sí me conocía de verdad. Él veía todas mis capas. Me conoció como una joven, enfermera llena de ideales, y me amó como una mujer madura marcada por las cicatrices de la vida. «Antonia», me decía a menudo mientras me tomaba las manos, «tienes la delicadeza de una orquídea y la resistencia de un roble». Él sabía de mi fortaleza porque se había apoyado en ella tantas veces como yo en la suya. Guardaba sus cartas, pequeños trozos de papel donde su caligrafía elegante me recuerda quién soy a través de sus ojos. Leerlas es como conversar con él. En sus palabras encuentro no solo consuelo, sino también el permiso para ser la mujer fuerte que él siempre supo que era, especialmente cuando más lo necesito. Este apartamento es el álbum de fotos de mi existencia. No son solo paredes y un techo. Miren, esa pequeña muesca en el marco de la puerta de la cocina es donde medíamos la altura de los niños cada año. El sillón orejero del salón, hundido por el uso, fue el trono desde donde Rafael leía el periódico cada domingo. La alfombra del pasillo la compramos en nuestro primer viaje a Marruecos, y si cierro los ojos, todavía puedo oler el mercado de especias. Cada objeto susurra una historia. Por eso, la idea de que un tasador ponga un precio a todo esto me resulta una obscenidad. Es como intentar tasar el valor de una vida, de un amor, de una familia. Es un sacrilegio que no estoy dispuesta a permitir. La viudez te enseña mucho sobre la soledad. Al principio, es un ruido ensordecedor, el eco de la ausencia en cada rincón. Luego, se convierte en una compañera, silenciosa. En esos primeros años sin Rafael, me aferré a mis hijos como un náufrago a una tabla. Ansiaba sus llamadas, sus visitas,
cualquier migaja de atención que me hiciera sentir que todavía formaba parte de sus vidas. Creo que esa necesidad, ese miedo a quedarme completamente sola, me hizo tolerar sus primeros desplantes, sus primeras faltas de respeto. Me convencí a mí misma de que era mejor tener eso que no tener nada. Fui cómplice de mi propia invisibilidad, permitiendo que la maleza de su egoísmo creciera hasta ahogar el jardín de nuestro afecto. Pero todo tiene un límite, incluso el amor de una madre. La imagen de esa botella vacía y esa tarjeta de visita sobre la mesa fue como un relámpago que iluminó la oscuridad en la que vivía. De repente vi el patrón, la larga cadena de desprecios y manipulaciones que me había negado a ver. La venda no se cayó, fue arrancada con una violencia brutal. Y debajo no había una viejecita asustada, sino una mujer herida, sí, pero entera. La Antonia enfermera, la esposa de Rafael, la matriarca de esta familia, aunque ellos lo hayan olvidado, está aquí. Mi vulnerabilidad me hizo su víctima, pero mi fuerza me convertirá en la arquitecta de mi propia justicia. Mi historia no ha terminado, y el último capítulo, les aseguro, lo escribo yo. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete y acompáñame. Tengo 2 hijos, a quienes el mundo conoce como Sergio y Tomás Morales. Sergio es el mayor, el primogénito, y siempre ha llevado ese título como una corona. Es un hombre de 40 y tantos, con el cabello ya plateado en las sienes, siempre vestido de forma impecable, como si acabara de salir de una reunión importante. Es corredor de inmuebles, y su vida entera gira en torno a las comisiones, las valoraciones y las oportunidades de mercado. Tomás es 2 años menor, con una sonrisa más fácil y un aspecto menos severo, pero con una mirada que siempre busca la aprobación de su hermano. Él se dedica a algo relacionado con la tecnología, un mundo que nunca he entendido del todo. A simple vista, son el retrato del éxito, 2 hijos de los que cualquier madre estaría orgullosa. Pero yo he aprendido a ver más allá de la fachada, a leer la letra pequeña de sus intenciones. Sergio es, sin duda, el motor y cerebro de esta cruel conspiración. Desde niño, tuvo una ambición que a veces me asustaba. No jugaba para divertirse, jugaba para ganar. Esa determinación, que en su juventud me pareció una virtud, se ha agriado con los años hasta convertirse en un pragmatismo desalmado. Su motivación es tan simple como terrible: la impaciencia. Me ve a mí, a su madre, no como una persona, sino como la guardiana de un capital que él considera suyo por derecho. Cada día que paso en este apartamento es, para él, un día de pérdidas, un activo inmovilizado que le impide alcanzar su siguiente nivel de vida. Disfraza su codicia con un lenguaje de falsa preocupación, hablando de mi seguridad y de lo peligroso que es para una mujer de mi edad vivir sola. Es un lobo que se ha vestido con la piel de cordero más fina. Tomás, mi hijo menor, es una clase diferente de decepción. No creo que en su corazón habite la misma frialdad calculadora que en el de Sergio, pero sí una debilidad de carácter que resulta igual de dañina. Siempre ha vivido a la sombra de su hermano, buscando su validación, adoptando sus opiniones para sentirse parte de algo. Su papel en este plan es el del cómplice silencioso, el que suaviza los golpes de Sergio con una palabra amable o un gesto de afecto calculado. Su motivación es una mezcla cobarde de avaricia y el deseo de no enfrentarse a su hermano. Él es la anestesia que intentan aplicarme antes de la cirugía de amputación. Su traición de alguna manera me duele más, porque sé que en el fondo, él sabe que lo que están haciendo está mal, pero elige mirar hacia otro lado. Nuestra relación no se rompió de la noche a la mañana. Fue una erosión lenta, como el agua que desgasta la piedra. Recuerdo sus infancias como un torbellino de risas, abrazos pegajosos y secretos susurrados al oído. Eran mis niños, mi todo. El cambio comenzó, creo, después de que se casaron y formaron sus propias familias. Las visitas se volvieron obligaciones en el calendario, marcadas por la prisa. Las conversaciones, antes íntimas y personales, se desviaron hacia temas de dinero, hipotecas y planes de pensiones. «Mamá, este apartamento es un dineral en impuestos.
me decía Sergio. ¿No has pensado en mudarte a algo más pequeño? ¿Más manejable? Sugería Tomás. Cada visita se convertía en un sutil interrogatorio sobre mi futuro financiero. Y yo, tontamente, lo interpretaba como una preocupación genuina por mi bienestar. Hace un par de años tuve la primera señal clara de alarma. Fue cuando quise regalarle el viejo coche de Rafael a mi sobrino, un chico bueno que lo necesitaba para ir a la universidad. El coche llevaba una década acumulando polvo en el garaje. Para mí, tenía un valor sentimental. Para Sergio, un valor de mercado. Se opuso con una frialdad que me heló la sangre. «Mamá, eso es parte del patrimonio familiar. No puedes simplemente regalarlo», argumentó. Discutimos por primera vez sobre dinero. Él veía un activo que se estaba malgastando. Yo veía un último gesto de generosidad de su padre a través de mis manos. Al final, se salió con la suya. Vendió el coche y me entregó un sobre con el dinero, como si ese papel pudiera reemplazar el valor del acto. Fue la primera vez que sentí que mi voluntad ya no contaba. La impaciencia de Sergio tiene raíces más profundas de lo que parece. A través de mi nuera, que a veces en un descuido se queja más de la cuenta, sé que no todo es tan exitoso como aparenta. Hizo una mala inversión en un proyecto inmobiliario que fracasó, y ahora vive ahogado por deudas que se esfuerza en ocultar bajo una fachada de prosperidad. Este apartamento no es solo la herencia que anhela, es su salvavidas financiero. Esa desesperación lo convierte en alguien peligroso, dispuesto a empujar a su propia madre hacia un asilo con tal de poner sus manos sobre el dinero de la venta. Su supuesta preocupación por mi bienestar es en realidad una proyección de su propia angustia económica. No quiere salvarme a mí, quiere salvarse a sí mismo. Y luego están mis nietos, las víctimas inocentes, en este tablero de ajedrez. Sergio y su esposa los traen en sus visitas, relámpago, usándolos como escudos humanos para desarmarme. Los niños corren por el pasillo, me llenan de besos, y por un momento mi corazón se ablanda y olvido la frialdad de sus padres. Pero entonces escucho a Sergio susurrarle a su hijo: «Pórtate bien con la abuela, que ella es la dueña de todo esto». Está plantando en sus mentes la misma semilla de la codicia, enseñándoles a ver a su abuela no como una fuente de amor, sino como una caja fuerte a la que hay que encontrarle la combinación. Me duele ver cómo la historia se repite, cómo el veneno se transmite de una generación a otra, y me siento impotente para detenerlo. Ahora, después del episodio del vino y la visita del tasador, ya no hay velos que cubran la realidad. Cuando los miro, ya no puedo ver a los niños que crié. Veo a dos hombres extraños con los rostros de mis hijos, movidos por un hambre que ni todo mi amor podría saciar. Ellos aún no lo saben, pero para mí, la guerra silenciosa ha sido declarada. Creen que el siguiente movimiento es suyo, que solo tienen que esperar el momento adecuado para darme el jaque mate. Pero han cometido un error fatal. Han confundido mi paciencia con debilidad y mi silencio con resignación. Han trazado una línea en el suelo de mi propia casa, y ahora me han obligado por primera vez a trazar la mía. Y la mía, les aseguro, está hecha de una frontera que no se atreverán a cruzar. Si tuviera que definir la maternidad con una sola palabra, para mí sería renuncia. Pero no la digo con amargura, al menos no la sentía así entonces. Era una renuncia gozosa, una entrega total que me parecía el estado natural de las cosas. Mis manos, que hoy mis hijos ven como frágiles y manchadas por la edad, fueron las herramientas con las que construí sus vidas. Esas manos nunca estuvieron quietas. Cambiaron pañales, amasaron pan, cosieron uniformes rotos, sostuvieron jeringuillas con pulso firme y limpiaron lágrimas de fiebres altas. Mi vida era un verbo constante conjugado en tercera persona, del plural. Ellos, mis sueños, mis deseos, mis necesidades, eran siempre un capítulo secundario, algo que se dejaba para un después que parecía que nunca llegaría. Yo era el andamio invisible sobre el que ellos edificaban sus futuros, y estaba orgullosa de serlo. Mi profesión de enfermera no fue solo una vocación, fue el motor financiero que impulsó sus aspiraciones. No me limitaba a cumplir con mi horario. Me convertí en una cazadora de turnos extra. Las noches de Navidad, los fines de semana, de verano,
Los festivos que nadie quería eran todos míos. Pagaban un poco más, y ese poco más se traducía en los libros para la escuela de Sergio, en las clases de guitarra para Tomás, en la ropa de marca que sus amigos llevaban y que yo no quería que les faltara. Recuerdo la fatiga crónica, ese peso en los párpados y en los huesos que nunca desaparecía del todo. Pero llegaba a casa al amanecer. Los veía dormir en sus camas, tan pacíficos e inocentes, y ese cansancio se transformaba en una extraña forma de energía, la fuerza que solo una madre conoce. Hubo una época, cuando ambos estaban en la secundaria, en que los gastos se volvieron asfixiantes. Rafael trabajaba sin descanso en el taller, y yo tomé un segundo empleo. Después de mi turno de 12 horas en el hospital, iba directamente a la casa de un paciente anciano, un señor con una enfermedad degenerativa, para cuidarlo durante la noche. Apenas dormía. Recuerdo cabezadas en un sillón incómodo, despertando sobresaltada por la tos del anciano. Mis hijos solo sabían que mamá trabaja mucho. No tenían idea de que mi vida se había convertido en un puente interminable entre dos trabajos, sostenido únicamente por café y la obstinada voluntad de darles a ellos la vida que yo no pude tener. Veían mi ausencia, pero no el sacrificio que la causaba. La Universidad de Sergio fue nuestro mayor esfuerzo económico. Él quería estudiar en una facultad privada, una de las más caras del país, porque decía que le abriría más puertas. Era un sueño que estaba a años luz de nuestras posibilidades. Una noche, Rafael y yo nos sentamos en la mesa de la cocina y tomamos una decisión. Vendimos el pequeño terreno que mis padres me habían dejado en el pueblo, una parcela donde soñábamos construir una casita para nuestra vejez, un lugar para descansar rodeados de naturaleza. Renunciamos a nuestro refugio futuro para que él pudiera construir su presente. Se graduó con honores y lloramos de orgullo en la ceremonia, sintiendo que cada gramo de ese sacrificio había valido la pena. Él nunca supo que su diploma estaba construido con los ladrillos de nuestro sueño roto. Y con Tomás, la historia fue similar. Él no era de estudios largos, pero era un trabajador nato y necesitaba un coche para un empleo que le había surgido. Era su gran oportunidad. Para ayudarlo con la entrada, hice algo que nunca le conté a nadie. Fui a una casa de empeños y vendí las pocas joyas que había heredado de mi madre. Su anillo de bodas, un collar de perlas y unos pendientes que usó el día que yo nací. Eran mi único vínculo físico con ella. Sentí un desgarro en el alma al entregarlas, pero cuando vi la cara de felicidad de Tomás al recibir el dinero, me convencí de que mi madre lo habría aprobado. Él me dio un abrazo. Me dijo, «Gracias, mamá», y nunca preguntó de dónde había salido ese dinero. Simplemente lo aceptó como algo que le correspondía. El costo de mis sacrificios no se mide solo en dinero o en horas de sueño perdidas. Se mide en los pedazos de mí misma que fui dejando por el camino. Los libros que se quedaron en la estantería, las películas que nunca vi, las amigas con las que perdí el contacto porque siempre estaba demasiado cansada o demasiado ocupada. Mi vida personal quedó en suspenso, en una sala de espera permanente. Ya habrá tiempo para mí, me repetía como un mantra. Cuando los chicos sean independientes, ahora lo son, inmensamente independientes, sobre todo de mí. Y ese tiempo para mí ha llegado, pero se siente como una habitación vacía, amueblada solo con el eco de las promesas que me hice y que nunca pude cumplir. Ellos viven en las casas que construyeron sobre los cimientos de mi vida pospuesta. Hoy, el contraste entre lo que di y lo que recibo es una herida que no cicatriza. Yo les entregué mi salud, mi tiempo, mis sueños y la totalidad de mi amor incondicional. A cambio, recibo llamadas de 5 minutos que suenan a obligación, visitas cronometradas que parecen más una inspección sanitaria que un encuentro familiar, y ahora la presión para que desaloje mi propia vida. Les preparé miles de comidas, con la mesa siempre puesta. Ahora, ellos apenas encuentran una hora en sus agendas para tomar un café conmigo en un bar impersonal. Escuché durante horas sus dramas adolescentes y sus miedos adultos. Ahora, se impacientan si tardo más de 1 minuto en contar una anécdota. La balanza está tan desequilibrada que da vértigo.
Hay un recuerdo que ilustra esta brecha a la perfección. Para el 5º cumpleaños de Sergio, pasé 2 días enteros, durmiendo apenas 4 horas, para hacerle una tarta con forma de castillo medieval, porque estaba obsesionado con los caballeros. Era una obra de ingeniería pastelera. Cuando la vio, sus ojos se abrieron como platos, y su grito de alegría fue la mejor paga que he recibido en mi vida. El año pasado, para mi 72º cumpleaños, me envió un ramo de flores a través de una aplicación de móvil. Llegó con un mensajero que no conocía, y la tarjeta tenía un mensaje genérico impreso por ordenador. Mi tarta estaba hecha de amor y agotamiento. Sus flores fueron fruto de 3 clics y una tarjeta de crédito. Esa es la distancia que nos separa. A veces me pregunto si ellos son conscientes de todo esto. ¿Dedicarán un solo pensamiento a recordar mis zapatos gastados para que ellos pudieran estrenar zapatillas de marca? ¿Recordarán las noches que pasé en vela a su lado cuando estaban enfermos, poniéndoles paños fríos en la frente? Me temo que no. Para ellos, mis sacrificios no fueron actos heroicos, sino simplemente el aire que respiraban, el suelo que pisaban. Era lo normal, lo que se esperaba de una madre. He llegado a la dolorosa conclusión de que el sacrificio de una madre es como el trabajo de un buen árbitro en un partido de fútbol. Solo se nota cuando falta. O peor aún, se asume como una deuda que nunca se tiene la intención de pagar. Mi mayor dolor no es la ingratitud, sino el darme cuenta de que mis renuncias no fueron una inversión a largo plazo, en amor y respeto, sino simplemente el combustible que ellos quemaron para llegar a sus destinos. Yo no les di todo esperando que me devolvieran el dinero. Lo hice esperando que, en mi vejez, me devolvieran una pequeña parte de la devoción y el cuidado que yo les profesé. La revelación final, la que llegó con el vino derramado y el tasador a mis espaldas, es que para ellos todo ha sido siempre una transacción. Han calculado mi valor residual y han decidido que es hora de liquidar el activo. Y esa verdad, dicha en el silencio de sus actos, es más fría y cortante que cualquier bisturí. Mi Rafael no era un hombre de grandes estudios, pero tenía una inteligencia que no se aprende en los libros. Era mecánico de profesión, un hombre cuyas manos siempre olían a grasa y a trabajo honesto, pero su mente era un mecanismo de relojería suizo, siempre precisa, siempre varios pasos por delante de los demás. Él no solo veía a las personas, las leía, comprendía las corrientes subterráneas de la naturaleza humana, la envidia que se disfraza de halago y la codicia que se viste de preocupación. Era un protector nato, y su instinto de protección, ahora lo entiendo, no se limitaba a defenderme de los peligros del mundo exterior, sino también de las tormentas que él presentía que se gestarían dentro de nuestras propias paredes. Su amor era un refugio, pero también una fortaleza con muros que yo ni siquiera sabía que existían. Él amaba a nuestros hijos con una ferocidad que solo un padre puede sentir, pero su amor no era ciego. A diferencia de mí, él nunca se dejó engañar por las apariencias. Veía la ambición desmedida que ya ardía en los ojos de Sergio y la debilidad de carácter que hacía de Tomás una marioneta perfecta. Recuerdo más de una conversación en la que me expresó su sutil inquietud, y yo, en mi ceguera maternal, lo acusaba de ser demasiado duro. El amor no debe hacerte tonto, Antonia, debe hacerte más listo, me decía con su calma habitual. Yo creía que su desconfianza era una herida de su propia infancia difícil y le pedía que tuviera más fe en los niños que habíamos criado. Ahora, sus palabras resuenan en mi cabeza como una profecía cumplida. Él no era un pesimista, era un agudo observador de la realidad. Recuerdo un episodio concreto, años antes de que enfermara. Hubo una discusión muy agria con Sergio por un dinero que nos había pedido prestado y que no quería devolver. Después de aquello, Rafael pasó varios días en cientos minutos, un silencio denso y reflexivo. Una tarde volvió a casa y me dijo que había estado reunido con el doctor Manuel Herrera, nuestro abogado de toda la vida. Me habló de forma un poco vaga sobre la necesidad de organizar el patrimonio y de asegurar tu futuro por encima de todo. Yo, inmersa en la rutina diaria, asumí que se trataba de los trámites habituales de un testamento. No le di más importancia.
Confiaba en su juicio más que en el mío propio. Así que cuando me puso delante una pila de papeles y me dijo: «Firma aquí. Mi vida es por tu bien», yo firmé sin leer. El doctor Manuel Herrera no es solo un abogado. Es un hombre de otra época. Un caballero cuya palabra vale más que cualquier contrato. Era el amigo más leal de Rafael. Casi un hermano. Unas semanas después del funeral, el doctor Herrera vino a visitarme. Su rostro era solemne. Me entregó un sobre grueso, lacrado, con la caligrafía de mi esposo en el anverso. Para mi Antonia. Me dijo que Rafael le había hecho prometer que me lo entregaría personalmente, con la instrucción de que solo lo abriera si alguna vez sentía que mi paz o mi hogar estaban en peligro. También me dio una carpeta llena de documentos corporativos y legales y me explicó con palabras sencillas que Rafael había creado una estructura para garantizar mi absoluta seguridad y control. Mencionó términos como usufructo vitalicio y control total de las acciones, un lenguaje que en ese momento me sonó a chino. En la nebulosa de mi duelo, aquellos papeles me parecieron una intromisión fría y burocrática en mi dolor. Quería aferrarme al recuerdo de mi marido, no a sus estrategias legales. Guardé el sobre lacrado y la carpeta en el cajón inferior de su escritorio, el que siempre cerraba con llave. Y ahí se quedaron. Durante 10 años, ese cajón ha permanecido cerrado, acumulando polvo y secretos. Supongo que una parte de mí no quería aceptar la premisa de aquella precaución. Aceptar que Rafael había sentido la necesidad de protegerme de nuestros propios hijos habría sido admitir una grieta terrible en el corazón de nuestra familia, un fracaso que me salpicaba a mí como madre. Así que elegí el olvido, la negación. Dejé que el secreto durmiera, esperando no tener que despertarlo jamás. Ahora, sin embargo, el sabor amargo de la traición me ha despertado de mi largo letargo. Las palabras de Rafael y la mirada seria del doctor Herrera vuelven a mi memoria con una claridad cegadora. Ese secreto dormido en el cajón ha empezado a moverse. Ya no veo esos papeles como un recordatorio doloroso, sino como lo que realmente son: un escudo, un testamento del amor previsor de mi esposo. Mis hijos creen que están jugando una partida de ajedrez en la que yo soy un peón indefenso que están a punto de sacrificar. No tienen ni la más remota idea de que Rafael, mi silencioso y astuto Rafael, diseñó un juego completamente diferente, con unas reglas que solo él y su abogado conocían. Y en este juego, él se aseguró de dejarme, a mí, su reina, con el poder de hacer el último y definitivo movimiento. Una semana después de mi amargo descubrimiento, el teléfono sonó con la estridencia de una alarma. Era Sergio. Su voz, untada en esa falsa preocupación que ya había aprendido a reconocer, me preguntó cómo estaba. Me dijo que él y Tomás no pegaban ojo, preocupados por mí, por mi soledad en un apartamento tan grande. Y entonces lanzó el primer dardo envenenado. «Mamá, hemos estado pensando. Quizás es hora de que te permitas un merecido descanso. Hay residencias para mayores que son como hoteles de 5 estrellas, con todos los servicios, jardines, actividades». La palabra asilo quedó flotando en el aire entre nosotros, invisible pero pesada como una lápida. Sentí un hielo en las venas, pero mi voz salió calmada, casi indiferente. «Estoy muy bien donde estoy, hijo. No te preocupes». Unos días más tarde, apareció Tomás. Vino solo, cumpliendo su papel de policía bueno en este macabro teatro. Trajo unos pasteles de mi panadería favorita, un gesto que en otro tiempo me habría conmovido hasta las lágrimas. Se sentó en el sillón de Rafael, un acto que sentí como una profanación, y me habló con esa suavidad calculada. Me dijo que me veía más delgada, que tenía ojeras, que el apartamento era una carga demasiado pesada. «Sergio solo quiere lo mejor para ti, mamá. Quiere liberarte de preocupaciones para que disfrutes de tus años dorados». Hablaba de un lugar concreto, Villa Serenidad, y antes de irse, dejó sobre la mesita de centro un folleto brillante y colorido, que parecía más el anuncio de un resort vacacional que el de una prisión para ancianos. La manipulación era tan burda que resultaba ofensiva. El siguiente acto tuvo lugar en territorio enemigo, un almuerzo familiar en casa de Sergio. Delante de su esposa y de mis nietos,
Volvió a sacar el tema, pero esta vez su tono era de una impaciencia mal disimulada. «Mamá, perdona que te lo diga, pero estás siendo increíblemente terca», dijo, elevando la voz para que todos en la mesa lo oyeran. «Todos aquí estamos de acuerdo en que un cambio sería lo mejor para ti». Su mujer asentía con la cabeza, lanzándome miradas de falsa compasión que se sentían como puñales. Me convertí de repente en la anciana caprichosa, en la abuela irracional que no se deja ayudar. Mis nietos me miraban con confusión. Me sentí acorralada, humillada públicamente y despojada de mi autoridad como matriarca en mi propia familia. El postre me supo a ceniza. A partir de ese día, las llamadas se intensificaron. La estrategia cambió. Ahora Sergio me hablaba de los altos costos de mantenimiento del edificio, de derramas inesperadas y de impuestos que, según él, iban a subir por las nubes. Inflaba cada cifra, intentando pintarme un panorama económico insostenible, buscando hacerme sentir como una carga financiera para ellos. Llegó incluso a ofrecerse a gestionar mis finanzas para ayudarme a optimizar gastos. La audacia de su propuesta me dejó sin aliento. No le bastaba con mi casa. Ahora también quería el control de mi modesta pensión, el último reducto de mi independencia. Era un asalto en toda regla a mi autonomía, y yo seguía respondiendo con evasivas, ganando un tiempo precioso que sabía que se estaba agotando. La presión subió de nivel. En la siguiente llamada, la voz de Sergio ya no tenía ni rastro de amabilidad. Era dura, metálica, la voz de un hombre de negocios a punto de cerrar un trato hostil. Me informó de que un inversor, amigo suyo, había hecho una oferta muy generosa por el apartamento, pero que era una oportunidad única, disponible solo por tiempo limitado. «Mamá, necesito una respuesta esta semana. Si dejas pasar esto, te vas a arrepentir», me dijo. Ya no era un consejo, era una amenaza velada. Estaba fabricando una urgencia artificial, acortando el campo de juego, intentando forzar mi rendición por agotamiento. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un vuelco, esperando el siguiente ataque. Mi cumpleaños fue el escenario de la emboscada más cruel. Organizaron una pequeña celebración en mi casa. No era una fiesta, era una trampa. Llegaron con globos, una tarta y un invitado sorpresa, un notario, amigo íntimo de Sergio. Después de cantarme un «feliz cumpleaños», desganado, mientras yo soplaba las velas con un nudo en la garganta, Sergio sacó de su maletín una carpeta con documentos. «Un regalito para ti, mamá. Solo unos papeles para simplificar las cosas. Si nos das tu firma, nosotros nos encargaremos de todo a partir de ahora». Querían que firmara un poder notarial general, cediéndoles el control absoluto sobre todos mis bienes. En mi propia casa, el día de mi cumpleaños, intentaron despojarme de todo. La maldad de ese acto era de una dimensión que aún me cuesta comprender. Mi negativa a firmar, expresada con una calma helada que los descolocó, provocó la primera gran explosión. Tan pronto como el notario se fue, con una excusa torpe, la furia de Sergio estalló. «No puedo creer lo egoísta que eres», me gritó con el rostro enrojecido. «Después de todo lo que hemos hecho por ti, nos pagas con esta desconfianza». Tomás intentaba calmarlo, pero el veneno ya había sido escupido. Egoísta. A mí, la mujer que había vendido las joyas de su madre y el sueño de su jubilación por ellos. La acusación era tan retorcida, tan delirante, que casi me provocó una risa amarga. En su lugar, sentí una tristeza abisal, la certeza de que los hijos que yo había criado ya no existían. La careta se había caído para siempre, revelando el rostro monstruoso de la avaricia. Entonces comenzaron una nueva táctica, la guerra psicológica. Empezaron a tratarme como si mi mente ya no funcionara. Un día Sergio apareció con una factura de la luz que supuestamente yo había olvidado pagar, haciendo un gran teatro de su eficiencia al salvarme de un corte de suministro. Otro día Tomás reorganizó mi pastillero para que no te confundas, mamá, insinuando que ya no era capaz de gestionar mi propia medicación. Hablaban de mí en tercera persona, estando yo presente en la misma habitación. Ella ya no se entera de la mitad de las cosas. Pobre mamá, la edad no perdona. Era una campaña sistemática y cruel, diseñada para minar mi autoestima,
para hacerme dudar de mi propia cordura, para que yo misma llegara a creer que necesitaba ser tutelada. El campo de batalla se trasladó de nuevo al ámbito público. En la boda de una sobrina, vi a Sergio hablando animadamente con varios primos. Sus miradas se desviaban hacia mí con una mezcla de lástima y preocupación. Más tarde, mi sobrina me confesó, con mucha incomodidad, lo que Sergio les había estado diciendo, que yo estaba empezando a perder la cabeza, que tenía despistes peligrosos, que un día se encontrarían con una desgracia. Estaba envenenando el pozo, construyendo una narrativa de mi senilidad para que, cuando dieran el golpe final, nadie en la familia se atreviera a cuestionarlos. Me estaban aislando, asesinándome socialmente, con susurros y falsas preocupaciones, convirtiéndome en la pobre tía Antonia. Pero la violación definitiva de mi espacio, de mi último santuario, ocurrió una tarde al volver de una cita médica. Al meter la llave en la cerradura, la encontré abierta. El corazón me dio un vuelco. Entré con cautela y me encontré a Sergio en mi salón. Había usado la copia de la llave de emergencia que le di hace años para... por si te pasaba algo. Dijo que solo había venido a echar un vistazo, pero mis ojos fueron directos al escritorio de Rafael. Vi marcas de arañazos finos en la madera oscura, alrededor de la cerradura del cajón inferior. No había conseguido abrirlo, pero lo había intentado. Había intentado forzar el último secreto de su padre. La sensación de ultraje fue tan intensa que me quedé sin aire. Ya no estaba segura ni en mi propia casa. Lo confronté allí mismo, con una rabia que me hizo temblar la voz. Le exigí que me devolviera la llave, que cómo se atrevía a entrar sin mi permiso. No, se disculpó. Al contrario, retorció la situación con una habilidad diabólica. «¿Lo ves? Por cosas como esta es por lo que me preocupo. ¿Y si en lugar de en el médico hubieras estado tirada en el suelo tras una caída? Podrías haber muerto, y nadie se habría enterado». Utilizó su allanamiento de morada como una prueba irrefutable de mi vulnerabilidad, y mi legítima defensa de mi privacidad como una temeridad senil. Discutir con él era como luchar contra una serpiente, escurridizo, venenoso y siempre dispuesto a morder. La escalada continuó. Unos días después, se presentaron en casa con un hombre al que introdujeron como un médico amigo de la familia. No era una visita de cortesía, era una evaluación de competencia encubierta. El hombre, con una sonrisa paternalista, empezó a hacerme preguntas que eran un insulto a mi inteligencia. ¿Qué día era hoy? ¿Quién era el presidente del gobierno? ¿Cómo se llamaban mis nietos? Vi el plan con una claridad meridiana. Buscaban un informe, una opinión profesional que respaldara su historia sobre mi deterioro mental. Respondí a cada una de sus estúpidas preguntas con una precisión glacial, con mi mente más afilada que nunca, impulsada por una furia fría que me recorría cada célula del cuerpo. Tras el fracaso de la visita del médico, se instaló entre nosotros una guerra fría. Dejaron de llamar. El silencio era denso, amenazante, como la calma que precede a un huracán. Sabía que no se habían rendido. Estaban reagrupándose, planeando su asalto final. Habían probado la manipulación emocional, la presión financiera y la guerra psicológica. Solo les quedaba un camino, la fuerza bruta, la vía legal. Aproveché esos días de silencio no para descansar, sino para prepararme. Sabía que el golpe llegaría pronto, y tenía que estar lista para devolverlo con toda la fuerza que ellos no sabían que yo poseía. Y el golpe llegó. No fue una llamada, sino una carta, un sobre de aspecto oficial de un bufete de abogados que no conocía. La abrí con manos temblorosas, pero con el espíritu sereno. En ella se me informaba, en una jerga legal fría e impersonal, de que mis hijos, don Sergio Morales y don Tomás Morales, habían iniciado un proceso judicial para solicitar mi incapacitación legal y ser nombrados mis tutores, alegando mi deteriorado estado de salud mental y mi incapacidad para gestionar mis propios asuntos. Habían apretado el botón nuclear. Era la declaración de guerra definitiva. Pero en su arrogancia habían cometido un error fatal. Me habían subestimado, y al llevar la batalla a un terreno legal, me habían entregado, sin saberlo,
la única arma que yo necesitaba para destruirlos. Sostengo la carta del abogado entre mis dedos y, curiosamente, no siento nada. No hay lágrimas, ni rabia, ni siquiera el temblor de la indignación. Es como si una parte de mí, la parte que albergaba la esperanza, la que aún suplicaba en silencio por el amor de mis hijos, hubiera sido cauterizada. El pozo de la tristeza, que parecía no tener fondo, finalmente se ha secado. En su lugar, ha brotado una calma extraña, una serenidad lúcida y fría. Este papel no es un insulto, es un diagnóstico. Es la prueba final e irrefutable de la enfermedad que corroe el alma de mis hijos. En este preciso instante, la madre que anhelaba una reconciliación, la que habría perdonado todo a cambio de una migaja de afecto, muere silenciosamente. Es una muerte sin funeral y sin luto, pero es definitiva, y de sus cenizas, otra mujer está naciendo. Miro a mi alrededor, a las paredes de mi apartamento, y mi perspectiva ha cambiado por completo. Ya no me siento como una víctima asediada en su último refugio. Me siento como una generala inspeccionando su fortaleza antes de la batalla. Esta carta no es el arma con la que me destruirán. Es la declaración de guerra que me da el derecho a usar mi propio arsenal. Los años de mendigar una llamada, una visita, un gesto de cariño, han terminado para siempre. Mi objetivo ya no es recuperar su amor, porque ahora entiendo que no se puede recuperar algo que nunca existió de verdad. Mi nuevo objetivo es mucho más claro y tangible: reclamar la dignidad que han intentado arrebatarme y honrar la memoria del hombre que sí supo amarme y protegerme hasta después de su muerte. Con una parsimonia que me sorprende a mí misma, doblo la carta con precisión milimétrica y la coloco sobre la mesa del comedor. Me dirijo al teléfono. Mi mano, esa que temblaba al sostener la botella de vino vacía, ahora está perfectamente firme. No hay miedo, no hay ira, solo un propósito tan claro como el cristal. Mis dedos, sin dudar, marcan el número de la oficina del doctor Manuel Herrera. Es un número que no he usado en 10 años, pero que mi mente ha guardado en un rincón seguro, esperando este preciso momento. Cada tono de la llamada suena como el engranaje de un mecanismo que se pone en marcha. Este es mi primer movimiento en el nuevo tablero de ajedrez, una jugada que ellos ni siquiera saben que he iniciado. Concerto una cita con el abogado. Mi voz al teléfono es neutra, serena, la de una clienta que llama para un trámite rutinario. No transmito urgencia ni angustia. Quisiera ver al doctor Herrera para discutir un asunto familiar, le digo a su secretaria. Nada más. Después de colgar, me dirijo al escritorio de Rafael. Durante una década he evitado ese mueble, porque abrirlo era como abrir una herida. Pero hoy no. La pequeña llave dorada del cajón inferior siempre ha estado oculta en el mismo lugar, pegada con cinta adhesiva en la parte trasera del viejo reloj de la repisa. La despego y la sostengo en la palma de mi mano. Su contacto metálico y frío es como un saludo, una promesa. El tiempo de los secretos guardados ha terminado. Ha comenzado el tiempo de la estrategia. El sonido de la llave girando en la cerradura es un crujido que rompe un silencio de 10 años. Dentro del cajón, todo está intacto, a salvo del tiempo y de los intentos de mi hijo. El sobre lacrado de Rafael, con mi nombre escrito en su elegante caligrafía, y la carpeta de cuero con los documentos de la sociedad familiar. Los saco y los pongo sobre el escritorio. Por primera vez al tocarlos, no siento el peso del duelo, sino una corriente eléctrica de poder. Es la fuerza de mi esposo, su inteligencia, su amor previsor, tendiéndome un puente desde el más allá. En ese momento comprendo que no estoy sola. Rafael no me abandonó. Me dejó un mapa y un arma. Y yo, su esposa, su compañera, me he convertido ahora en la ejecutora de su última voluntad. La mujer que soy ahora no es la que mis hijos creen conocer. La madre cansada, olvidadiza y un poco confundida que han estado atormentando durante meses se ha desvanecido. En su lugar ha resurgido la jefa de enfermeras del turno de noche, la mujer que sabía tomar decisiones de vida o muerte en cuestión de segundos, la que imponía orden en medio del caos con una sola mirada. Mi mente está despejada, mis objetivos son claros y mi plan es de una simplicidad que ellos, en su arrogancia,
Nunca podrán anticipar. Voy a dejar que sigan adelante. Les permitiré que caminen con confianza hacia el interior de la trampa que ellos mismos han cavado. No voy a enfrentarlos. No voy a discutir. Interpretaré el papel que me han asignado, el de la anciana frágil e incompetente, con un realismo que los dejará sin palabras. Los días que preceden a mi cita con el abogado no los paso sumida en la ansiedad, sino en una febril preparación. Me sumerjo en los documentos de la carpeta. El lenguaje legal es enrevesado, pero la esencia es diáfana como el agua. Leo y releo cada cláusula sobre el usufructo vitalicio, sobre mi control absoluto de las acciones, hasta que las palabras dejan de ser extrañas y se convierten en mis aliadas. Después, abro con cuidado el sobre de Rafael. Su carta no es un lamento, es un manual de instrucciones y una inyección de coraje. Sus palabras me recuerdan quién soy y me dan la bendición para hacer lo que debo hacer. Esto ya no es una venganza familiar. Es un acto de justicia silenciosa y metódica que se ha estado gestando durante una década. He comprendido una lección fundamental en estos últimos días. La verdadera fuerza no reside en gritar más alto, ni en devolver el golpe de inmediato. Reside en el silencio estratégico, en la paciencia del cazador, en dejar que tu adversario se intoxique con su propio ego. Mis hijos creen que me tienen acorralada. Seguramente, en este preciso momento, están celebrando su victoria inminente con su abogado, brindando por su futuro éxito. Que brinden, que se regodeen en su triunfo prematuro, que avancen con su demanda de incapacitación. Cada paso que dan en esa dirección es un paso más hacia su propia ruina. Mi silencio ha dejado de ser el de la víctima sumisa. Ahora es el silencio denso y expectante de la araña que espera pacientemente en el centro de su tela. Mi visita al doctor Herrera fue como llegar a un puerto seguro en medio de la tormenta. Su despacho, con sus paredes forradas de libros y el olor a cuero y papel antiguo, era un santuario de la lógica y la ley. Él, con sus 80 años bien llevados y una mente tan afilada como un bisturí, escuchó mi relato en silencio, asintiendo lentamente, con sus ojos fijos en los míos. Le entregué la carta del abogado de mis hijos. La leyó, y una sonrisa casi imperceptible, una mueca de ironía, se dibujó en sus labios. «Antonia», dijo con una voz grave, «Rafael era un hombre brillante. Tus hijos están a punto de adentrarse en un laberinto legal del que no tienen ni idea». Su calma y su confianza me envolvieron como una manta. Durante las 2 horas siguientes, no hablamos de dolor ni de traición. Hablamos de estrategia, de plazos y de contraataques. Por primera vez en meses, sentí que no estaba sola. Nuestra primera jugada fue de una sutileza exquisita. El doctor Herrera redactó una respuesta a la demanda de incapacitación. Era una carta breve, formal, una obra maestra de contención. En ella, simplemente acusaba recibo de la notificación y confirmaba que yo sería representada por su bufete. Parecía una respuesta estándar, inofensiva, pero al final, mi abogado añadió una sola frase, una bomba de relojería sembrada en el último renglón. Solicitaba formalmente que, como parte de las diligencias del proceso, se presentara toda la documentación financiera y de titularidad de la sociedad mercantil, Propiedades Morales e Hijos S.A., por ser esta la propietaria legal del inmueble, en 1900. Disputa. Era la primera vez que el nombre de la empresa salía a la luz, la primera pieza de un puzzle que ellos ni siquiera sabían que existía. Me deleito imaginando la escena. Sergio, en su oficina de diseño minimalista, recibiendo la carta de mi abogado. La leería con aire de superioridad, esperando una respuesta desesperada o sumisa. Sus ojos repasarían el texto hasta llegar a esa frase final. Propiedades Morales e Hijos S.A. Frunciría el ceño. Repetiría el nombre en voz alta. Cogería el teléfono para llamar a su propio abogado, un joven agresivo y seguramente caro, para preguntar qué demonios significaba eso. Y su abogado, por supuesto, no tendría ni suave idea. Por primera vez en todo este proceso, una variable desconocida ha entrado en su ecuación perfecta. La duda, ese ácido corrosivo para la arrogancia, ha comenzado a gotear en la maquinaria de su plan. Esperaban luchar contra una anciana desvalida,
no contra una misteriosa sociedad anónima. La confirmación de mi victoria, silenciosa, llegó 3 días después. Sonó el teléfono. Era Sergio. Su voz era irreconocible. Había perdido ese filo de arrogancia, ese tono de suficiencia. Ahora sonaba tenso, casi desconcertado. «Mamá, hemos recibido la carta de tu abogado. Menciona una empresa... Propiedades Morales e Hijos. ¿Qué es esa empresa? Debe de haber un error». Fue mi turno de actuar. Puse en mi voz el tono más dulce e ingenuo que pude encontrar. «Ay, hijo mío, tú sabes que yo de esos asuntos de papeles nunca he entendido nada. Son cosas que dejó arregladas tu padre. El doctor Herrera es el que se encarga de todo. ¿Por qué no lo llamas a él?» Colgué el teléfono y me permití una pequeña sonrisa. Había lanzado la primera piedra en su estanque de aguas tranquilas y las ondas de la incertidumbre ya estaban llegando a la orilla. Ver el desconcierto en la voz de mi hijo fue un pequeño placer, ¿no crees? Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido, si has tenido que usar la inteligencia en lugar de la fuerza. Cuéntamelo en los comentarios. Tras ese primer golpe, el plan que trazamos con el doctor Herrera entraba en una fase más activa. La vía judicial sería lenta, y mientras tanto, yo no podía permitirles que siguieran creyendo que tenían el control. El abogado me recordó que, como administradora única de la sociedad, tenía no solo el derecho, sino el deber de velar por el buen estado del principal activo de la empresa, el apartamento, y decidimos que era hora de ejercer ese deber de una forma que no pudieran ignorar. Era el momento de enviarles un mensaje tangible, un recordatorio de que en esta casa las reglas las ponía yo, aunque fuera a través de un intermediario. La guerra psicológica iba a empezar a jugarse en la otra dirección. Siguiendo las instrucciones del doctor Herrera, contacté con un prestigioso estudio de arquitectos especializado en la rehabilitación de edificios antiguos. Una vez contratados, enviamos un burofax a nombre de Sergio y de Tomás. El escrito, impreso en un elegante papel con el membrete de Propiedades Morales e Hijos S.A., les informaba de manera escueta y profesional de que en la semana entrante se llevaría a cabo una inspección técnica y arquitectónica del inmueble. El propósito, según la carta, era evaluar el estado de la estructura y estudiar posibles proyectos de reforma para la optimización y revalorización del activo. Usamos su propio lenguaje, el lenguaje del dinero y los activos, para hablarles en el único idioma que parecían entender. El día de la inspección fue un espectáculo digno de verse. Recibí al arquitecto y a sus 2 ayudantes. Eran hombres serios, profesionales, que desplegaron sus planos, sus medidores láser y sus herramientas por todo el salón. Durante 3 horas se dedicaron a medir, a golpear suavemente las paredes, a tomar notas y a hablar en voz alta sobre sus hallazgos. Deliberadamente, hacían comentarios audibles sobre la posibilidad de tirar este tabique para unirlo con la cocina, o la necesidad de cambiar por completo la distribución para crear un espacio más diáfano. En medio de todo el revuelo, llamé por teléfono a Tomás con una excusa trivial, asegurándome de que el sonido de fondo, el eco de las voces y los golpes le llegara alto y claro. La reacción fue incluso más rápida de lo que esperaba. Esa misma noche, se presentaron los 2 en mi puerta sin avisar. No llamaron al timbre. Golpearon con los nudillos, con una urgencia que delataba su pánico. Sus rostros estaban desencajados. «Mamá, ¿qué significa todo esto?», espetó Sergio sin siquiera saludar. «Hemos hablado con Tomás. Dice que tenías obreros en casa. Piensas hacer una reforma. No puedes tomar una decisión así sin consultarnos. Esta casa también es nuestra herencia». El velo de la falsa preocupación se había desgarrado por completo, revelando la cruda verdad de su sentido de la propiedad. Gritaban sobre una herencia que aún no les pertenecía, en una casa que legalmente nunca había sido suya. Los miré con la mejor expresión de inocencia y confusión que pude componer. Parpadeé un par de veces, como si estuviera intentando procesar la información. «Pero, hijos, ¿qué decís? Yo no he decidido nada. Todo esto lo lleva la empresa. El doctor Herrera me ha explicado que los responsables de la sociedad quieren asegurarse de que la propiedad
esté en perfectas condiciones. A mí solo me informan de los pasos que van a dar. Yo no pinto nada en esto. Me convertí en una espectadora más, una pobre anciana a merced de las decisiones de una entidad corporativa, anónima y poderosa. Estaba usando su propia estrategia contra ellos, la de declararme incompetente, pero a mi favor. La impotencia y el miedo que vi en sus ojos en ese momento fue una visión nueva para mí. Estas dos pequeñas victorias, la carta del abogado y la visita de los arquitectos, habían cambiado por completo el equilibrio de poder. Los cazadores, de repente, se sentían perdidos en un bosque que no conocían. Iniciaron una batalla legal para demostrar mi incapacidad y se han encontrado luchando contra los estatutos de una sociedad mercantil. Querían tasar y vender un simple apartamento y ahora se enfrentan a un proyecto de reforma que no pueden detener. Creyeron que el tablero de juego era pequeño y predecible, pero han descubierto con horror que la partida se está jugando en un tablero tridimensional, diseñado por un jugador mucho más astuto que ellos, su propio padre. Aún no conocen el alcance de la trampa, pero ya han empezado a sentir los barrotes a su alrededor. Confundidos por mis maniobras legales y sintiendo que el control se les escapaba de las manos, mis hijos decidieron forzar el enfrentamiento final. Convocaron una reunión familiar urgente en mi propio apartamento, con la excusa de aclarar las cosas de una vez por todas. No vinieron solos. Sergio trajo a su esposa como apoyo moral y a un hombre de aspecto engreído al que presentaron como un consultor financiero, pero que no era más que otro amigo de su círculo, un peón en su partida final. Querían intimidarme, crear un frente unido para el asalto definitivo. El aire en el salón era tan denso que se podía cortar. Estaban allí para arrancarme la firma, para exiliarme de mi vida, y en sus rostros no había duda, solo la convicción de una victoria inminente. Me senté en el viejo sillón de Rafael, mi trono y mi trinchera, y los observé con una calma que los desconcertaba. Ellos se dispusieron frente a mí como un tribunal inquisidor. Sergio, actuando como fiscal, comenzó su discurso. Habló de mi supuesta terquedad, de los peligros de mi soledad, de la oportunidad de mercado irrepetible que estaban a punto de perder por mi culpa. El consultor financiero intervino con sus gráficos y sus proyecciones, hablando de la devaluación del inmueble y los costes de mantenimiento, un bombardeo de datos diseñado para apabullarme. Tomás, en su eterno papel de Judas compasivo, me suplicaba con la mirada que fuera razonable por el bien de todos. Era una obra de teatro perfectamente ensayada, y yo era la única espectadora que conocía el verdadero guión. Llegó el momento culminante de su actuación. Sergio sacó de su maletín una carpeta y la abrió sobre la mesita de centro. Dentro había un contrato de compraventa, ya firmado por el supuesto comprador. Solo faltaba mi firma en la línea de puntos. Deslizó el documento hacia mí y colocó a su lado un bolígrafo de plata. «Firma, mamá. Es lo mejor. Acabemos con esta situación tan desagradable», dijo con una voz que pretendía ser suave pero que destilaba una orden. Su esposa se acercó y me puso una mano en el hombro. Un gesto que supuestamente era de apoyo, pero que pesaba como el plomo. Todas las miradas estaban fijas en mi mano. El silencio era total. Este era el jaque mate que habían planeado durante meses. Mis ojos se posaron en el bolígrafo. Luego, en sus rostros, iluminados por el brillo febril de la codicia. Respiré hondo, muy despacio, saboreando el momento. Mi mano se movió lentamente, como si fuera a coger el bolígrafo. Y justo en ese instante, en el clímax de su tensión, sonó el timbre. Un sonido agudo, claro, que rasgó la atmósfera opresiva de la sala como un relámpago. Todos dieron un respingo, sobresaltados. La irritación se dibujó en la cara de Sergio. «¿Quién demonios es ahora?», masculló. Tomás, molesto por la interrupción, se levantó para abrir. Creían que era un vecino pidiendo sal, un repartidor de publicidad. No podían imaginar que el que llamaba a la puerta no era un simple visitante, sino el mismísimo destino. Tomás abrió la puerta y su rostro se transformó. En el umbral, recortado contra la luz del pasillo, estaba el doctor Manuel Herrera, erguido, impecable en su traje oscuro,
con su maletín de cuero en la mano. Su sola presencia irradiaba una autoridad que alteró instantáneamente la dinámica de la habitación. Entró sin esperar a ser invitado, con la solemnidad de quien llega para ejecutar una sentencia. «Buenas tardes», dijo, y su voz, aunque tranquila, resonó con la fuerza del acero. Sergio se puso en pie de un salto, descompuesto. «Doctor Herrera, ¿qué hace usted aquí? Este es un asunto familiar privado». El abogado le dedicó una sonrisa gélida. «Se equivoca, don Sergio. Este es precisamente el centro de mis asuntos». El doctor Herrera caminó hasta la mesa del comedor, colocó su maletín sobre ella y lo abrió con 2 clics metálicos que sonaron como disparos. Se dirigió primero al supuesto consultor. «Disculpe, ¿su nombre?» El hombre balbuceó su apellido. «Perfecto», dijo el doctor Herrera. «Puede marcharse. Su asesoramiento ya no es requerido aquí». Luego clavó su mirada en mis hijos. Llevan meses presionando a su madre para que venda una propiedad que, legalmente, no está autorizada a vender. Sergio soltó una risa nerviosa. «Por favor, claro que puede venderla. Es su apartamento». El abogado negó lentamente con la cabeza. «Error. Este apartamento, desde hace exactamente 15 años, es propiedad exclusiva de la sociedad mercantil Propiedades Morales e Hijos S.A. El silencio que siguió fue absoluto. Un vacío sonoro donde solo se oía el latido de mis propias sienes. Sergio parecía haber visto un fantasma. ¿Qué empresa es esa?», tartamudeó. El doctor Herrera extrajo de su maletín el acta de constitución de la sociedad. Una empresa que su padre, un hombre de una visión extraordinaria, fundó con el único propósito de proteger el futuro de su esposa. Una sociedad en la que doña Antonia, y en este punto, su voz se elevó, no solo tiene el usufructo vitalicio, lo que le da derecho a vivir aquí hasta su último aliento, sin que nadie pueda perturbarla, sino que además ostenta el cargo de administradora única y posee el 90% de las acciones, dándole un poder de decisión total y absoluto sobre este y otros activos. Pero el golpe de gracia aún no había llegado. El doctor Herrera los miró con un desprecio que ya no se molestaba en ocultar. Su padre amaba a su madre por encima de todo, pero no era ciego. Temía que la ambición que veía crecer en ustedes pudiera, algún día, llevarlos a cometer una estupidez. Lo que nunca llegó a imaginar es que su falta de respeto alcanzaría cotas tan miserables como la de profanar sus recuerdos más sagrados. Hizo una pausa dramática. Ese vino de valor incalculable que se bebieron como si fuera agua, ese Chateau Margaux, era el símbolo de su aniversario, y resulta que su padre, en su testamento, dejó escrita una cláusula muy específica al respecto. De su maletín sacó un último documento, el testamento de Rafael. Se ajustó las gafas y leyó con una voz clara y rotunda que llenó cada rincón de la sala. «Y lego a mis hijos, Sergio y Tomás, el 10% restante de las acciones de la sociedad, con una condición indispensable, que demuestren en todo momento el amor y el respeto debidos a su madre. En el caso de que sus actos demuestren una falta grave de respeto hacia ella o hacia los símbolos de nuestro matrimonio, como sería el consumo indebido del vino guardado para nuestro aniversario, mi esposa, Antonia Morales, en su calidad de administradora, quedará plenamente autorizada para activar la cláusula de disolución de la sociedad, disponiendo con total libertad de la totalidad de los activos, sin que mis hijos puedan, desde ese momento, reclamar absolutamente nada». La voz de Rafael, a través de la lectura del abogado, había dictado sentencia desde la tumba. No hubo gritos, no hubo llantos, solo un silencio demoledor, el sonido de un mundo que se derrumba. Sergio se desplomó en una silla, como si le hubieran seccionado los tendones. Tomás, de pie junto a la puerta, se cubrió el rostro con las manos y sus hombros se sacudían en sollozos silenciosos. La esposa de Sergio miraba de su marido a mí, con el rostro pálido de horror. En un solo instante, lo habían perdido todo. No solo un apartamento, habían perdido su herencia, el respeto póstumo de su padre y, para siempre, el amor de su madre. Y yo, desde el sillón de mi esposo, observé en silencio cómo su castillo de codicia, construido sobre la mentira y el desprecio, se convertía en polvo.
Cuando el doctor Herrera se marchó, cerrando la puerta con una suavidad que contrastaba con la devastación que dejaba tras de sí, el silencio en el salón se volvió espeso, casi sólido. Era el silencio de las ruinas, el que sigue a las explosiones. Sergio seguía hundido en la silla, con la mirada perdida en un punto invisible de la alfombra, como si su software interno se hubiera colapsado. Tomás, por su parte, se había derrumbado en el suelo, y sus sollozos eran el único sonido en la habitación, un lamento ahogado y patético. Su esposa, pálida como el papel, nos miraba a todos, incapaz de articular una sola palabra para remendar el cataclismo. Ya no eran un tribunal, eran los náufragos de su propia codicia. Yo permanecí en mi sillón, observándolos no con rencor ni con triunfo, sino con la tristeza, distante de una madre que asiste al funeral de los hijos que creía haber criado. Las consecuencias materiales para ellos fueron tan inmediatas como brutales. Con la revelación de la estructura societaria y el testamento de su padre, perdieron de un plumazo cualquier derecho presente o futuro sobre el apartamento. Para Sergio, que según mis sospechas ya navegaba en aguas financieras turbulentas, el golpe fue catastrófico. El dinero de la venta de mi casa no era solo un plan de futuro, era la solución desesperada a sus problemas presentes. De repente, se enfrentaba a sus acreedores sin el as que creía tener en la manga. El castillo de naipes de su vida, construido sobre la base de una herencia que daban por sentada, se vino abajo con un soplo. Su castigo no fue solo no recibir, sino perder lo que ya contaban como propio. Pero la pérdida económica, con ser grave, no fue nada comparada con la simbólica. La historia, como es inevitable en las familias, se filtró. Dejaron de ser vistos como los hijos exitosos y preocupados para convertirse en los conspiradores, los buitres que intentaron despojar a su propia madre. La humillación pública fue una mancha de aceite que se extendió por todo nuestro círculo familiar y de amistades. Pero la pérdida más profunda, la herida que nunca cicatrizará, fue la de su legado moral. Quedaron retratados para siempre como los hijos que defraudaron a su padre de una manera tan profunda que éste tuvo que urdir un plan desde antes de su muerte para proteger a su esposa de ellos. Cargan ahora con la vergüenza de haber sido una decepción tan grande para el hombre que les dio la vida. Para mí, en cambio, comenzó una nueva primavera en el invierno de mi vida. Siguiendo al pie de la letra las instrucciones de Rafael y el consejo del doctor Herrera, activé la cláusula testamentaria. Disolví la sociedad. El apartamento, por fin, era legal y enteramente mío, sin ataduras ni sombras. Lo primero que hice, al día siguiente de aquella reunión, fue llamar a un cerrajero y cambiar la cerradura de la puerta principal. Fue un acto pequeño, casi trivial, pero su simbolismo fue inmenso. Era el sonido de mi libertad, el gesto de reclamar mi soberanía sobre mi propio espacio. Sentí como un peso que llevaba décadas sobre mis hombros. El peso de ser solo la madre de se desvanecía. Por primera vez en muchos años, respiré hondo en mi propia casa y sentí que el aire era mío. La mujer frágil y dubitativa que mis hijos habían intentado anular se desvaneció para siempre. En su lugar, resurgió una mujer de 72 años que se descubría a sí misma como la única y soberana dueña de su destino. Puse el apartamento en venta, sí, pero a mi manera, sin prisas, sin presiones, eligiendo yo misma a los compradores. Una pareja joven con un niño pequeño, que me recordaron a Rafael y a mí cuando empezamos. Y con el dinero, no busqué un lugar más pequeño y sensato. Compré un ático precioso, lleno de luz, con una terraza enorme para mis plantas y vistas al mar. Y con el resto saqué un billete de avión para ese viaje a la Toscana que Rafael y yo siempre quisimos hacer. Se acabaron los después. Mi momento era ahora. Mis hijos, por supuesto, intentaron un acercamiento. Recibí llamadas de Tomás, ahogadas en un llanto que sonaba a arrepentimiento, aunque no sabía distinguir si era por el dolor causado o por el dinero perdido. Recibí una carta de Sergio, rígida y formal, que parecía redactada por un abogado, llena de disculpas vacías. Querían verme, hablar, arreglar las cosas. Estaban desesperados, no solo por obtener mi perdón, sino, sospecho,
por averiguar si en mi nueva situación financiera había alguna migaja para ellos. Su tragedia es que, incluso después del desastre, siguen sin comprender la verdadera naturaleza de su crimen. Creen que el problema fue el plan y no la intención que lo motivaba. No les ofrecí una absolución fácil. El perdón no es un interruptor que se pulsa, es un camino que se recorre. La ruptura no es necesariamente definitiva, pero el puente para volver a mí está en ruinas, y reconstruirlo requerirá un esfuerzo que dudo que estén dispuestos a hacer. Se lo dejé claro en una única carta que les envié, la última comunicación que hemos tenido. Les expliqué que el perdón no es un derecho que se reclama, sino un regalo que se merece. Y para merecerlo, no bastan las palabras. Se necesita una demostración real y sostenida de cambio, de humildad y de un remordimiento genuino por el dolor infligido, no por la herencia esfumada. La puerta de mi corazón no está cerrada con 7 candados, pero la llave la tienen ellos, y está forjada con un metal que quizás no conozcan: la decencia. Mi vida ahora es serena, pero es una serenidad vibrante, llena de color. Es la paz del que ha ganado su propia guerra y ha reclamado su territorio. Tengo mi nuevo hogar, mis geranios floreciendo cara al mar, mis conversaciones con el recuerdo de Rafael y la libertad absoluta para vivir mis años como a mí me apetezca. He retomado el contacto con viejas amigas, he vuelto a viajar, he perdido a los hijos que creía tener, y ese es un duelo silencioso que siempre me acompañará. Pero ha sido una pérdida necesaria, porque al perderlos a ellos, al romper las cadenas de ese amor tóxico y malentendido, recuperé lo más valioso que una persona puede poseer, algo que había olvidado que me pertenecía, a mí misma. Mis hijos creían que la herencia era un concepto que se medía en metros cuadrados y se contaba en billetes. Pasaron años esperando la muerte de su padre y luego la mía para poder reclamar lo que consideraban suyo: el dinero. ¡Qué equivocados estaban! La verdadera herencia que Rafael y yo quisimos dejarles no estaba guardada en un banco, sino en los valores que intentamos inculcarles cada día de sus vidas: el respeto por el trabajo honesto, la lealtad a la palabra dada, la gratitud por cada pequeño don de la vida. Estaban tan obsesionados con el precio de mi apartamento que nunca llegaron a comprender el valor incalculable de mi amor. Se puede construir una casa nueva sobre los escombros de la vieja, pero la confianza, una vez demolida, es una ruina que permanece para siempre. Esta larga y dolorosa batalla me ha enseñado mucho sobre la dignidad. Durante meses, ellos intentaron despojarme de la mía, convencerme de que yo ya no era más que un estorbo, una anciana senil cuya opinión no contaba. Pero he aprendido que la dignidad no es un traje que otros te ponen o te quitan a su antojo. Es la columna vertebral de tu alma, una estructura interna que solo tú puedes mantener erguida. Mi lucha no fue por unas paredes o por un puñado de dinero, fue por mi derecho a existir con voz propia, a ser la protagonista de mi historia, hasta que se escriba la última palabra. Y descubrí en el proceso que el no, más silencioso, dicho con la calma de quien se sabe en lo cierto, puede resonar más fuerte que el grito más desesperado. La raíz de toda la crueldad de mis hijos, ahora lo veo con claridad, fue la ausencia de gratitud. Dieron por sentado cada uno de mis sacrificios, desde las noches en vela hasta los sueños que pospuse por ellos. Vieron mi amor no como un regalo inmerecido, sino como un servicio al que tenían derecho por el simple hecho de existir. Se olvidaron de que el corazón de una madre, aunque incondicional, no es un recurso inagotable. Es un jardín que necesita ser regado con un poco de aprecio, con un gesto de cariño, con una palabra de agradecimiento. Si solo visitas ese jardín para arrancar sus frutos y nunca te preocupas por sus raíces, un día lo encontrarás yermo. Mis hijos ahora habitan en el desierto que ellos mismos cultivaron. He aprendido de la forma más dura que el amor, si no va acompañado de respeto, es una jaula de oro. Es una forma de tiranía emocional, donde uno da sin medida y el otro recibe sin conciencia. Una verdadera familia no se sostiene solo con lazos de sangre, se edifica sobre los cimientos sólidos del respeto mutuo, un lugar donde cada miembro
sin importar su edad o su fragilidad, tiene un sitio de honor y una voz que es escuchada. Cuando esos cimientos se resquebrajan por el peso de la codicia o el desprecio, todo el edificio está condenado a derrumbarse. Yo amaba a mis hijos por encima de todo, pero finalmente entendí que debía respetarme a mí misma un poco más. Ahora, mientras escribo esto, estoy sentada en mi nueva terraza. El sol se está poniendo sobre el mar, y el cielo parece una acuarela de naranjas y violetas. Siento la brisa en mi rostro y una paz profunda en mi corazón. He aprendido que el mayor legado que podemos dejar no es lo que acumulamos en vida, sino la huella de nuestros valores en el corazón de los demás, y que la posesión más valiosa que tenemos no es la que figura en una escritura, sino la que llevamos grabada en el alma. Al final, la lección es simple. No se puede poner precio al amor de una madre, pero sí se puede perderlo por completo por falta de gratitud. La dignidad es el único activo que una vez que lo defiendes, te paga intereses por el resto de tu vida.